Investigación genuina o misterio genuino. Madurismo expone a 13 personas más y exige extradición de otros implicados en megatrama de corrupción, pero evade estatus de Tarek El Aissami. Hablan los liberados. Exgerente de PDVSA denuncia torturas por parte de la División de Contrainteligencia Militar. ¿Es mejor regresar? Venezolanos que retornan a su patria a merced de la delincuencia. Buscando opciones, venezolanos acuden a aldeas de pescadores para poder ahorrar en Semana Santa. Monstruosidad. Un hombre entra a una guardería en Brasil y le quita la vida a 4 niños con un hacha. Hola, ¿qué tal? Con todo esto y mucho más damos inicio a la presente emisión estelar de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela de este miércoles 5 de abril del año 2023. Les saluda Mildred Manrique. Comenzamos. Audiencias nocturnas. El madurismo expone a otras 13 personas vinculadas a la megatrama de corrupción en PDVSA. La lista de detenidos se eleva a 51 por ahora. Pero esto no es todo. La Fiscalía General venezolana pide a Italia, España y Estados Unidos la extradición de varios implicados que están fuera del país. Entre ellos figura el expresidente de la estatal petrolera Rafael Ramírez, exiliado en Roma, y quien últimamente ha dado mucho de qué hablar sobre sus señalamientos hacia Nicolás Maduro. Joan Álvarez y Génesis Pérez con los detalles. Ya son 51 las personas detenidas por delitos de corrupción como parte del operativo especial Caiga quien caiga, denominado así por el propio Nicolás Maduro. El fiscal general Tarek William Saab informó que hasta el momento han sido descubiertas un total de 31 tramas de corrupción, arrojando un total de 262 procesados, de los cuales 34 son vinculados a la megatrama PDVSA Cripto. Hemos develado 31 tramas a la fecha, 31 tramas. Tenemos por estos casos investigadas a 127 personas, en preliminar a 10, en juicio a 16, condenadas 75 para un total de 228. Por los casos de PDVSA Cripto, 34, lo que nos da un gran total a la fecha de 262 personas procesadas por estos delitos vinculados a la corrupción dentro de la industria petrolera. De estas 51 personas detenidas, 13 fueron presentadas la noche de este martes por delitos de corrupción vinculadas a la Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela, entre los que destaca el nombre de Hugo Cabezas, quien fuera gobernador del estado Trujillo y también director del SAIME, y el cual, según fuentes periodísticas, fue detenido presuntamente hace una semana en un peaje en Barquisimeto, estado Lara. También resaltan nombres como el de Pedro Maldonado, mano derecha de Tarek El Aissami y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, además de otros 12 funcionarios de alto cargo de la empresa dedicada a la administración de recursos hídricos, forestales, hierro, bauxita, oro y diamantes en la región. Nosotros hemos entrevistado a la gran mayoría de estos sujetos y ellos mismos han aportado información que los compromete, por ejemplo, en el caso de Hugo Cabezas con la gestión de Pedro Maldonado. Estamos en esa fase de investigación previa. Pese a que el fiscal general fue consultado por el posible vínculo del exministro de Petróleo Tarek El Aissami con estas tramas de corrupción, prefirió no emitir comentario alguno sobre esta figura de poder del chavismo, del cual han sido presentados algunos de los funcionarios de su círculo político y económico más cercano. No voy a autotudiarme en eso, yo he hablado de los que están hoy aprendidos, 51, en todas estas tramas de corrupción. Por lo tanto, pues, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. El fiscal general Tarek William Saab exigió a Estados Unidos, Italia y España entregar a Rafael Ramírez, Nervis Villalobos y Rafael Reiter, quienes están siendo investigados por el Ministerio Público debido a presuntos delitos de desfalco a la nación. Según las investigaciones, Nervis Villalobos es señalado de canalizar los sobornos y administrar los fondos de todos los participantes de esta trama, que tenían cuentas en Andorra y Suiza, y eran utilizadas por los funcionarios de PDVSA, incluido Rafael Ramírez.
Villalobos se encuentra investigado por el Ministerio Público en las tramas en 4 tramas de corrupción. 4. El caso Operación Atlantic, el caso Andorra, el caso Ingelec, por los cuales se solicitó su extradición. Además aparece en el caso el pago de un soborno de 48 millones de euros por parte de la empresa de ingeniería española Duro Felguera. En una publicación realizada a través de su cuenta en Twitter, el periodista Joshua Goodman indica que por su parte Rafael Reiter, quien tenía el cargo de gerente de protección, control y pérdida, se convierte en aparente cooperador en este caso, sobre presunto lavado de dinero y sobornos que lideró Ramírez. Ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él, como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etcétera. Rafael Ramírez se encuentra investigado por al menos 10 tramas de corrupción, entre las que destacan el caso de Operación Atlantic, el caso del buque Petro Saudi Satur y el caso de la trama de sobornos y lavado de dinero en Andorra, entre otros. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Pasamos a revisar otras informaciones de carácter nacional destacadas por los medios de comunicación en Internet y nos vamos con el portal de la casa impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: lío por bonos de PDVSA no cesa. Oposición asegura que no son válidos y esta es la razón. La oposición venezolana presentó una demanda en la Corte Federal de Manhattan argumentando que los bonos no eran válidos porque se necesitaba la aprobación de la Asamblea Nacional para comprometer a Citgo como garantía. La oposición ha controlado los activos estadounidenses de PDVSA, incluido Citgo, desde el año 2019 debido a las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro. De acuerdo con la agencia Reuters, la medida en la Corte es parte del impulso de la oposición para evitar que los acreedores se apoderen de Citgo, la octava refinería más grande de Estados Unidos, que el año pasado procesó unos 811,000 barriles de crudo por día. La explosiva denuncia de un exgerente de PDVSA recién liberado por la administración de Maduro. Alfredo Chirinos, exgerente de Petróleos de Venezuela, recibió recientemente su libertad por parte de la administración madurista y expresó que aún queda una lucha judicial para intentar demostrar su total inocencia ante la Sala Constitucional. Chirinos fue encarcelado en el año 2020 y condenado a 5 años de prisión en 2021 por los supuestos delitos de divulgación de información confidencial de PDVSA. En una entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, Chirinos denunció que fue torturado por la División de Contrainteligencia Militar. Detalló además que recibió patadas en sus costillas y su cara fue quemada con un químico. La felicidad aplacada en Venezuela por la crisis. Una reciente investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello revela que el 90% de la población siente preocupación ante la situación del país. El estudio, llamado Psicodata, y en el que fueron consultados 1.500 adultos, muestra que también la economía es la mayor causa de estrés, sobre todo para los pobres, que representan el 81,5% de la población. Según Psicodata, el 75% de los venezolanos ha sentido en los últimos 2 años un profundo dolor porque familiares o amigos cercanos emigraron. También se revela que el 73% de nuestros ciudadanos se entristece al pensar en el futuro del país. Nuestros corresponsales ya están listos para llevarles la mejor información a través de Panorama Nacional. Comenzamos con Sandino Ignacio Yaguare, quien nos cuenta que retornar a Venezuela puede significar la alegría más grande para una familia. Pero tengan mucho cuidado, porque esto también puede ponerlos en la lista de las bandas delictivas que buscan aprovecharse de quienes llegan del extranjero. Miren esto.
Especialistas aseguran que la manera de captar a las víctimas es principalmente a través de las redes sociales. Además, la comunicación en el entorno familiar permite a los delincuentes saber con precisión ubicación, día de retorno y otros datos de valor. Mayormente se captan a través de las redes sociales y lo más importante son sobre todo estos grupos delincuenciales se meten dentro de las redes sociales y sobre todo, por ejemplo, los grupos de WhatsApp que tienen grupos. Las personas en las comunidades crean un grupo de WhatsApp para el CLA y para el gas. Ellos se meten allí y logran percibir cuáles son, porque la gente cuando se alegra que viene a su familiar lo coloca en su estado. Y esto es lo que perciben ellos para captarlos y ver de dónde viene, cómo viene. Otro modo empleado por las organizaciones delictivas es a través de llamadas extorsivas, la mayoría de ellas orquestadas desde las prisiones venezolanas. Las operan mayormente desde los penales y esto ocurre porque aunque están dentro del penal tienen a los ejecutores que están en las comunidades, por ejemplo la clonación de los WhatsApp, que es importante. Ellos captan los números extranjeros o inclusive las personas que tienen más o menos dinero. Un problema que según el criminólogo está en manos del Estado venezolano solucionarlo. Se acabaría solamente colocando algo que bloquee la entrada, que bloquee la salida de las llamadas. Si nosotros en las cárceles colocáramos un bloqueador, ya no podrían comunicarse a los grupos que se mueven dentro de las comunidades. Si allí es donde está el cerebro, si allí es donde está la parte, porque la parte logística es por la indicación de estos delincuentes. Retornar al país por frontera también representa un viacrucis, pues son las innumerables alcabalas donde organizaciones como Transparencia Venezuela han documentado denuncias por extorsión, amenazas y simulación de hechos punibles que involucran a funcionarios de diferentes organismos de seguridad. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Comer pescado durante la Semana Santa es una tradición que no muchos están dispuestos a perder a pesar de la crisis por la que atraviesa el país y que, aunque no alcance para comprar en cantidades, el pescado para mojitos resulta ser un buen resuelve para los venezolanos. Ahorita todo está caro, carísimo. Pero aún así se hace todavía sí se puede comprar. Y se hace el esfuerzo para mantener las tradiciones. Así es. ¿Qué más vamos a poder hacer? ¿Qué estás llevando? ¿Cómo lo vas a hacer? Frito. También. Al pelo. Ay, Dios, me está diciendo, ¿Qué tipo de pescado va a llevar? Hay que vale 5. ¿Qué tipo de pescado viene a comprar? Qué grande. ¿Cómo lo piensa hacer? Frito. Hay que hacer de todo para mantener las tradiciones. Claro que sí. Voy a comprar boca chico. La tradición es boca chico. Boca chico. Pasemos unos boca chicos rellenos ahí, mi compadre. Hay que mantener las tradiciones. Correcto, eso es positivo. Aquí hay que tener la ¿Qué te han parecido los precios de los pescados? Pues yo siempre compré aquí también. Gracias a Dios. Los vendedores de pescado en el estado Zulia aseguran que las ventas se han incrementado durante estos primeros días de Semana Santa. Muchos mantienen los precios accesibles porque saben que no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de adquirir el alimento esta Semana Mayor. Tenemos el pescado robalo, que es el pescado grande, que es de 1 kilo en adelante, lo tenemos en $5, ¿verdad? Tenemos el pescado, el mediano, que es de 700 gramos hasta 1,5 kilos, lo tenemos en $4. Tenemos el carite pequeño, lo tenemos en $2. Tenemos el filete de carite, tenemos a $3.5 y tenemos el mojito de chucho a $3. Esos son precios accesibles a la gente, tomando en cuenta la problemática económica que existe en el país. Las ventas de pescado ubicadas en las principales calles y avenidas de la ciudad son las más visitadas por los compradores, porque en ellas hay mejores ofertas que en los supermercados del occidente del país. Y desde el estado Zulia nos trasladamos hacia el oriente de Venezuela con nuestro compañero Jesús Albino, quien nos dará detalles sobre cómo se encuentra esta zona del país. En Venezuela es muy común consumir pescado durante la Semana Santa, pero para muchos venezolanos esto se ha convertido en un imposible. En el oriente del país, las aldeas de pescadores se convierten en una opción para seguir con esta tradición. ¡Fresquecito el pescado! ¿Qué es lo que más lleva la gente? Esto lleva sierra, róbalo, atún. El más adquisitivo ahorita por el tema de Semana Santa es raya y cazón y pescado salado. ¿Y los precios? Los precios varían, oscilan, depende del día, pues.
Los precios van de 3 a 20 dólares según la especie. Las ventas no son las mejores. Poco a poco, la crisis acaba con las tradiciones, pues muchos no ganan ni para comprar un kilo de pescado. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Todos estos son pollitos ya muertos en estas cajas. La empresa comercializadora había solicitado al ICA el permiso para exportación y el instituto lo negó, alegando que solo exportan los avícolas. Por varios días los 25.000 pollitos permanecieron en la bodega de la zona franca, a la deriva. Un proceso triste de un cargue de 25.000 pollitos que desafortunadamente van a ser sacrificados en la ciudad de Bucaramanga. Esto a raíz de que el ICA tomó una decisión que no comparto en Bogotá, en el sentido de prohibir que las empresas comercializadoras en Colombia no puedan hacer exportaciones de pollitos vivos hacia Venezuela. La situación generó alarma sanitaria en esa zona de Cúcuta. La empresa comercializadora habría perdido unos $20.000, por lo que no descarta exigir indemnización al Estado colombiano. De los cuales ya hay una mortandad considerable. En este momento los están subiendo a un camión dispuesto para eso, para un proceso de cremación en Bucaramanga, donde tienen los hornos y donde se hace el manejo para este tipo de situaciones. Desde el año pasado, avicultores vienen denunciando la escasez de pollos bebé en el estado, por ende, se venían trayendo desde Colombia por trochas. Esta situación afecta el consumo regional y amenaza con desaparecer la importante proteína en gran porcentaje de las mesas de los hogares. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. El estado Lara, al centro occidente de Venezuela, se ha convertido en una de las primeras regiones en el país en donde narcotraficantes colombianos utilizan las principales carreteras para pasar estupefacientes, esto con el fin de sacarlo de Venezuela a través de la vía marítima. Ese es el modo operandi de este tipo de delitos. Ellos transitan por carreteras de otro orden y no precisamente de las principales. Siempre toman trocha para llevar este mal al pueblo de Venezuela. El representante de la Zona Operativa de Defensa Integral detalló que en el procedimiento más reciente incautaron cerca de 300 panelas de droga que eran procedentes desde La Guajira en el Zulia. Se obtuvo la información de que el mismo individuo, como se le estaba siguiendo, escondió 8 sacos de marihuana en la maleza para un peso bruto de 210 kilos 391 gramos. Este procedimiento está a orden de la Fiscalía número 11 del Ministerio Público en competencia en materia de drogas. Es importante señalar que la mayoría de la droga decomisada es marihuana. Fuentes extraoficiales indican que una gran parte de ella sale por la vía aérea hacia las islas del Caribe y también a los Estados Unidos. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. En internacionales, estas son las 3 noticias que debe conocer este miércoles. Director de Turismo de Curazao. Reconexión con Venezuela no impactará en el corto plazo. Director de Turismo de Curazao. Reconexión con Venezuela no impactará en el corto plazo. Marco Leal manifestó sentirse alegre por el restablecimiento de la frontera con Venezuela. Sin embargo, en una entrevista concedida al circuito Éxitos, Leal resaltó que Curazao está consciente que no tendrá un impacto significativo en el corto plazo en este proceso debido a la situación. Manifestó que se debe reevaluar todo lo concerniente a aduanas, las visas y una realidad distinta a la que estaban en 2019. Enfatizó que se entra en una etapa de ajustes para la reactivación de varias cosas, como el intercambio comercial con pequeñas embarcaciones, ya que Venezuela había sido sustituida como proveedora y ahora se debe luchar por recuperar esos espacios.
En redes sociales, el mandatario brasileño escribió también que no hay dolor mayor que el de una familia que pierde a sus hijos o nietos, aún más en un acto de violencia contra niños inocentes e indefensos. El suceso ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando un hombre, del que aún se desconoce su identidad, invadió la guardería Cantinho Bom Pastor con un hacha, atacó a los estudiantes y después se entregó a las autoridades. De acuerdo con la policía militar, el ataque se produjo 10 días después de otro que tuvo lugar en un colegio de Sao Paulo, donde un adolescente de 13 años de edad asesinó a cuchilladas a una profesora e hirió a otras 4 personas. El drama de los inmigrantes latinos en busca de asilo en España. Sin una cita en extranjería para conseguir documentos, una persona puede quedar en situación irregular en España, pero acceder a ella muchas veces es una odisea, salvo que esté dispuesto a pagar un dinero que apenas les llega a muchos inmigrantes latinoamericanos. El sistema telemático para conseguir esa cita aparece constantemente colapsado, lo que ha generado una red de venta en la que se llegan a pedir hasta 500 euros. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR ha alertado de esta problemática que la Policía Española, de la que dependen los trámites, intenta solventar, dando citas también por teléfono y correo electrónico. Juez abre juicio contra 5 presuntos responsables de la muerte de 40 migrantes en un incendio registrado el pasado 27 de marzo en el centro migratorio de Ciudad Juárez por los delitos de homicidio y lesiones. En la lista figuran 3 agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante. Ante lo ocurrido, un incesante temor crece entre quienes pretenden llegar a los Estados Unidos de forma ilegal. Ahora bien, ¿qué pasará con los refugiados y cómo actuarán las autoridades mexicanas? Hoy en nuestra entrevista en contacto con Enrique Lucero, director de atención al migrante en la ciudad de Tijuana, aclararemos un poco este panorama. Con la reciente tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, parece que esta situación deja más preguntas que respuestas en torno a qué pasará con los migrantes que todavía hacen vida en México mientras intentan llegar a Estados Unidos. Esto me genera la pregunta de cómo ha actuado hasta el momento las autoridades mexicanas, el gobierno, qué medidas está tomando, porque parece que la situación migratoria se les está escapando de las manos. Hay muchos factores que fue lo que provocó lo que pasó en Juárez, ¿no? Uno de los factores es no hay ingresos rápidos a Estados Unidos, y luego más los que están retornando, la salud mental de los migrantes, porque hay que recordar, por ejemplo, el caso de Venezuela, pues cruzan la selva del Dairén, gastan hasta $15,000 por llegar a la puerta, y luego que sean retornados, imagínate lo duro que es para ellos, y luego que te detengan en México y te ingresen a una estación migratoria, pues eso fue, ahora sí que la gota que derramó el vaso, y nosotros aquí estamos llevando un mensaje de que tengan paciencia con los ingresos de CBP-1, porque la gente se empieza también a enfermar, con salud mental me refiero, por el estrés de concretar una cita. Son muy poquitas citas por Tijuana, son 200 diarios, cuando tenemos un aproximado de 12,000 personas en contexto de movilidad. Entonces, tener paciencia, y mientras pueden, aquí en Tijuana, por ejemplo, hay mucho empleo. Hay 29,000 plazas, ofertas de empleo para migrantes, que no les va a quitar el derecho al asilo en Estados Unidos. O sea, pueden hacer su vida mientras, pueden solicitar la condición de refugiado en la Comar para que tengan esa protección, porque los que tienen un permiso de 30 días o 60 días, después de esos días, están en riesgo a una deportación. Entonces, si ellos acuden a la Comar, pues se van a proteger, y ya teniendo el documento de reconocimiento en la condición de refugiado, ya pueden buscar un empleo formal en nuestro país. Ahora, usted me habla de que prácticamente México depende de esas políticas migratorias ejecutadas por Estados Unidos, pero ¿por qué no crear un mecanismo mucho más independiente para solucionar de forma más inmediata la crisis migratoria
que actualmente los está arropando. Ese es el problema, que no hay una estrategia por parte de México a nivel nacional, una estrategia o un plan o un protocolo de atender a los migrantes que están llegando a nuestro país. Me refiero a un plan de integrarlos a la sociedad mientras el tiempo que estén, ¿no? No dejarlos allí a ver a que Estados Unidos decida, porque es cuando se generan estos problemas. Por ejemplo, pues la política ahorita ha sido de contención, no de atención, y por eso se han dado esta violación a los derechos humanos. Nosotros, no, a pesar de que es el gobierno federal, es del mismo partido, el gobierno municipal, pero eso no nos quita ser objetivos de la situación tan evidente que es, ¿no? No hay un plan, no hay apoyo a las ciudades fronterizas para atender a los migrantes que nos llegan en la frontera, o apoyos directamente a los albergues que son los que se llevan la carga de atender a los migrantes. No lo hay. El cantante español David Bisbal compartió con todos sus seguidores en las redes sociales que vivió horas de mucha angustia por la desaparición de su hermano José María. En nuestra sección de entretenimiento, Bárbara Orozco nos trae todos los detalles de este caso y mucho más. Luego de 30 horas de detención, el cantante español David Bisbal anunció que su hermano José María apareció con vida. Sin embargo, les pidió a todos privacidad por el momento. Entre los detalles que se saben al respecto es que José María desapareció en Almería. Fue su esposa la que puso la denuncia y que obligó a la Guardia Civil a emprender una búsqueda por tierra, mar y aire. Aparentemente, la desaparición se suscitó luego de que la pareja sostuviera una fuerte discusión. Por otra parte, el trapero Bad Bunny se hizo viral luego de que protagonizara una pelea en el WWE en el Monday Night Raw celebrado en la arena de Los Ángeles, California. El cantante tuvo un cruce de palabras con Dominic Mysterio, que se transformó en una trifulca en la que el peleador junto a su compañero Damian Price le dieron una golpiza a Bad Bunny, dejando este momento inmortalizado en las redes sociales. En otras noticias, recientemente se conoció el fallecimiento del actor Andrés García a los 81 años luego de complicaciones de salud. Ante esto, varias personalidades despidieron al artista. Carlos Villagrán, Anaí, Raúl de Molina fueron algunos de los que emitieron palabras por la desaparición física del primer actor. Ya se había notificado que García sufría de cirrosis hepática y poco a poco fue deteriorando su salud. Y de esta manera llegamos al final del repaso por las noticias más resaltantes del espectáculo. Los acompañó Bárbara Orozco. Nos vemos en la siguiente emisión. Es momento de hacer un recorrido por lo que ha sido noticia hoy en nuestro país vecino. Esto es Colombia en Vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. El Cerro de Monserrate en Bogotá es uno de los lugares más apetecidos para visitar durante los días feriados de Semana Santa. Por tal motivo, las autoridades hacen algunas recomendaciones a los visitantes, como cuidar sus objetos personales, respetar la naturaleza y los senderos y enseñarle a los niños cómo deben actuar en caso de que se extravíen. En Semana Santa ya han salido más de 600.000 vehículos de Bogotá. Este miércoles se espera el éxodo de 182.000 vehículos más a través de los 9 corredores viales de acceso a la capital. En el Guaviare fue desmantelado un laboratorio de unos 1.000 millones de pesos que se dedicaba al procesamiento de clorhidrato de cocaína y que tenía la capacidad de producir 100 kilos por día de este alcaloide. Este ha sido Colombia en Vivo. Síganos en nuestras redes sociales para más información. Mi nombre es Edgar Ramírez, que tengan un excelente día. Hoy en video viral. A propósito de la celebración de la Semana Santa, en Nicaragua, al igual que en Venezuela, cada vez más se pierde el derecho a la libertad de expresión. Hablan las redes, es momento de leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice:
¿Por qué crees que Maduro envía barriles de combustible a escondidas a Cuba? En el Instagram de Impacto Venezuela, Henderson Bolívar dice: porque está pagando el asesoramiento y la enseñanza de cómo empobrecer a un país, de cómo llevar a sus ciudadanos a la miseria, a pasar hambre, al sometimiento y a la pérdida de sus libertades. Los cubanos tienen más de 60 años sometidos por un régimen que cada día se hace más rico y que el pueblo cada día se hace más pobre. Otro comentario, Carol B. Por si tiene que volar a Cuba, ya tienen paga la atención. Carmen Sánchez, porque le debe silencio médico y los escoltas que lo protegen. Además, está guardando para cuando escape de Venezuela. Por último, en nuestro canal de YouTube, Carmen Irene Romero Montilla dice: porque Cuba es su aliada de ellos en su delincuencia. Muchas gracias a todos por participar. Seguimos con más. Y nuestra caricatura del día refleja a Venezuela disfrutando de la Semana Santa en manos de la revolución. El ilustrador Fernando Pinilla nos muestra cómo un país casi destruido y ahogado en una crisis provocada por la administración chavista madurista busca un breve respiro para no perder la tradición y poder quizás disfrutar un poco de los días de asueto por la Semana Santa. Amigos de Impacto Venezuela, los invitamos a estar muy atentos de toda la programación especial que estamos preparando para ustedes para estos días de asueto de Semana Santa, la cual podrán disfrutar a través de nuestro canal de YouTube, redes sociales y página web. Muchísimas gracias a todos por su fidelidad y por acompañarnos cada día en el noticiero de todos los venezolanos. Soy Mildred Manrique, nos vemos el lunes 10 de abril.